Bueno, bienvenidos a este nuevo video de inteligencia artificial. En este video vamos a desarrollar un componente para los ejemplos de la red neuronal. Este video es necesario hacerlo ahora porque para poder seguir con la parte número 3 del ejercicio que venimos haciendo necesito este archivo, esta componente. Entonces, por eso decido saltarme, digamos, una clase de la que venía la parte 6.2 para hacer este componente y ya en el siguiente video entonces aplicamos este componente a, a lo que veníamos haciendo. También quiero agradecer a las personas que están dejando buenos comentarios en las descripciones de los videos para que esas librerías que estamos desarrollando en inteligencia artificial pues se vayan robusteciendo eh, cada vez más y que podamos pues en algún momento empezar a resolver problemas importantes. Por ahora yo creo que todos estamos es aprendiendo cómo desarrollar estas librerías y luego ya las vamos a usar en algunos proyectos más grandes. También quiero comentarles que ya pues empezar a grabar y a programar tiene algunas dificultades, algunos errores que van apareciendo y que me parece que de pronto se ve muy largo el video si empiezo a resolver los errores que me salen ahí en medio de mi lógica. Entonces más bien hago toda la programación y después explico de la mejor forma, bien detallado, cómo se hizo cada línea de código. Entonces la idea de este video es la siguiente. Para entrenar una red neuronal se requieren de ejemplos y de muchos ejemplos, 1000 ejemplos, 10.000 ejemplos. Y no tenemos aún un objeto, un componente que se encargue de leer los ejemplos y de pasárselos a la neurona, a la red neuronal, etcétera. Entonces he diseñado un componente o una clase, un objeto que me lee dos tipos de archivos. En primer lugar, el CSV, que lo tenemos aquí, son variables o variables no datos separados por comas. En este caso los he separado con punto y coma. Y por otro lado está el archivo ini, los archivos ini que vienen en una configuración de sesiones y variables que me parece muy práctico para entender cómo se guardan archivos desde Delphi. Entonces vamos a la explicación del código. Bueno, lo primero que necesitamos para leer ejemplos son archivos de ejemplos. Veníamos trabajando aquí en la parte 6.2 en donde creamos unos ejemplos, generamos unos ejemplos y los generamos con una lógica bien definida. Son 3 notas de un estudiante y se determina si pasa o no pasa la materia. Resulta que yo quiero guardar estos datos en un archivo. Entonces las opciones que nos permite, por ejemplo, los lenguajes como Python son los CSV, XML, el TXT. Entonces vamos a guardar esto como CSV. Entonces, digamos un buen comentario que me deja un suscriptor es que se haga todo desde los componentes y es verdad. Entonces hubiera podido hacer aquí lo siguiente. Lo primero que hice fue crear aquí dos ítems más al menú, que es guardar ejemplos como CSV y guardar ejemplos como ini. Vamos al de CSV. En el de CSV simplemente creé un componente que es el de SaveDialog. Lo podemos encontrar aquí. SaveDialog, lo dibujo aquí. Y luego lo que hago es configurarle unos filtros. Entonces aquí Client Filter, creo dos filtros, el archivo CSV, archivo.ini, con las extensiones asterisco.csv asterisco y asterisco.ini asterisco. Un título que diga guardar ejemplos como. Entonces cuando ya haga clic aquí en el
menú en guardar ejemplos como CSV, entonces el componente me va a tomar los datos del list view. Creo que el list view es uno de los mejores componentes para mostrar información. Tenemos el list view y el string grid, pero a mí me parece que es más completo el list view. Entonces, en estas líneas de acá creo una variable que se llama nombre archivo, en la cual le pregunto si yo extraigo o se extrae, suena como raro esta otra palabra, la extensión del nombre que me pasan en la caja de texto, y si es igual a .csv, entonces el nombre del archivo es el mismo que viene acá. De lo contrario, a ese nombre de archivo le voy a agregar la extensión .csv. Esto es para garantizar de que el archivo quede con la extensión, de que cuando yo guarde quede con la extensión. Y luego, ¿qué hago? Aquí es donde en esta línea de código se están comprimiendo como 300 líneas que están en otro archivo. Lista de ejemplos, guardar como CSV file, le paso el nombre del list view y le paso el nombre del archivo. Vamos a ver un ejemplo, vamos a compilar aquí el proyecto. Esto digamos que es un extra que se le agregó a este programa. Entonces genero los ejemplos y voy a archivo, guardar como CSV. Se abre la ventana de diálogo y me pregunta en dónde quiero guardar los archivos. Ahora, para explicarles, lo voy a guardar en el escritorio como ejemplo 1 y no le voy a dar extensión, simplemente guardar. Debería dar un mensaje que dice que ya se guardó, pero vamos al escritorio. Aquí lo tengo. Voy a darle clic derecho, editar con Notepad y aquí tengo los ejemplos. Son los mismos que tengo acá, 23, 22, 01 y la salida deseada de 0. Ese archivo también lo podemos abrir con el Excel. Entonces voy a darle doble clic, esperar a que abra. Y aquí tengo el Excel, me lee este tipo de archivos separados por, en este caso, punto y coma. Si los separamos por comas, en mi caso se van a confundir con las comas de los números decimales. Entonces más bien lo hice con punto y coma y creo que así va a funcionar mejor. Entonces tengo la columna 1 que es la entrada, la nota 1, la nota 2, la nota 3 y la salida deseada. Digamos que este es el archivo como más utilizado en las redes neuronales. Bueno, y ahora vamos a guardar archivo, guardar como ini file. Entonces en el escritorio vamos a guardar como ejemplo 1 y le vamos a cambiar la extensión a .ini. Entonces aquí guardar y aquí me crea este archivo. Digamos que de forma didáctica me gusta más este tipo de archivo porque uno entiende qué es lo que está en el archivo. Entonces los archivos .ini funcionan con sesiones y con variables. Por ejemplo, esta sesión se llama set. Obviamente está en inglés porque quiero que todo lo que se genere de estas librerías quede en inglés. Entonces, set es una sesión, inclusive la puedo aquí minimizar desde este editor y me va a quedar así. Set es una sesión que contiene la configuración de los ejemplos. Entonces me está diciendo que hay 20 ejemplos y son 4 parámetros, que son las 3 notas y la salida deseada. Este headings lo que me está dando es los encabezados de las columnas. En este caso los encabezados me los dan aquí, X1, X2, X3 y T. Obviamente este archivo es más simple, tiene que tener esa simpleza, y este digamos que es un poco más rico en la información que presenta visualmente. Tengo 20 ejemplos y 4 parámetros. En la sesión de headings, tengo estos nombres de encabezados y la salida deseada. Y luego inicia un conteo de los ejemplos. Ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3 y ahí me va dando los valores 2.3, 2.2, 0.1 y 0, que es esta misma línea de acá. Aquí tengo entonces todos los 20 ejemplos y
Obviamente hay una diferencia de tamaño entre los dos archivos. Este tiene 324 bytes, mientras que este tiene 1.41 kilobytes. Digo que este archivo lo vamos a usar, pero más de forma didáctica, como para entender cómo se guardan datos. Pero tenemos que acostumbrarnos a utilizar los archivos CSV porque pues la información queda más, digamos, más comprimida, no pesa tanto y podemos trabajar con grandes volúmenes de datos. Entonces así es que programé o digamos diseñé la parte de acá, el menú de guardar como CSV y el menú de guardar como INI. De guardar como INI es, digamos, similar, lo único que cambia es la extensión .ini y lo único que cambia aquí es, bueno, la otra parte que cambia es el Save as ini file. También le paso el nombre del list view y le paso el nombre del archivo generado aquí. Ahora viene la parte gruesa y es cómo se crea este lista ejemplos. Vamos a lista ejemplos. Lista ejemplos es un list de list examples, que ese es el archivo del que vamos a hablar ahora. Entonces, este es el archivo. Este archivo, pues ya sabemos, file, new, unit Delphi, me crea el archivo, lo guardo y lo guardé en la carpeta IA Delphi, que esa carpeta está aquí. Entonces esta carpeta exclusiva solo para las librerías y las demás carpetas como pruebas. Inclusive tengo que pasar estos archivos aquí como organizados a pruebas. Más adelante ya voy a hacer una carpeta para crear los ejemplos de la documentación. Entonces empecemos. Esta unidad la vamos a guardar, o yo la guardé como UT lista ejemplos, list examples. Viene la interface y en los uses utilicé clases. Esta no sé cómo se pronuncia, pero esta librería es la que me obtiene el TOJET-list. Tengo el BCL.com controls, tengo el uses de dialogs, tengo el system.sysutil. También utilicé el number list, que estoy incorporando aquí, algo que ya habíamos elaborado antes. El number list es la lista de números. Y el ini files para crear el archivo ini. Bueno, la declaración de esta clase es de la siguiente forma. Creé una variable que se llama listExamples, que es de TOJET-list, donde voy a almacenar todos los ejemplos. Creé este fheadings file, que es para leer los encabezados del archivo, ya sea del ini file o del CSV. Es la misma variable. Tengo aquí, vamos a separarla un poquito para darle más comprensión. Tengo dos variables de tipo entero, que es el fcomparams y el fcomExamples. Son de tipo integer y estas variables me cuentan el número de parámetros o número de columnas que tiene el archivo y el número de ejemplos que tiene el archivo. En este caso los archivos que tengo son de 20 ejemplos y de 4 parámetros. Viene esta otra variable que es una lista de números, que es la lista de salidas deseadas. Vamos a abrir aquí este archivo. Entonces aquí tenemos la lista deseada, son 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Esa es la lista que vamos a separar de los ejemplos. O sea, los ejemplos vienen con 3 notas y la salida deseada. La salida deseada la voy a guardar en una lista de números aparte. Bueno, luego pues viene, como es de costumbre, el constructor y el destructor, y vienen 5 procedimientos importantes y 2 funciones. El primer procedimiento que vamos a ver, o los primeros, son los de guardar. Obviamente yo necesité guardar primero para poder generar esos archivos que les estoy mostrando, este y este. Entonces vamos a crear aquí el procedure save as csv file. Tengo que mandarle un list view como parámetro y tengo que mandarle el nombre del archivo. Entonces aquí ustedes que hacen, Control Shift
se implementa y les genera aquí un procedimiento vacío. ¿Qué variable necesitamos acá? Necesitamos un file CSV que es un string list. Necesitamos un example que es un string y necesitamos estos enteros que es el IJ para los for, para los ciclos, el count examples y el count params. Empezamos entonces creando el archivo. File CSV es stringlist.create. Como yo estoy mandando el list view por acá, entonces al list view le voy a contar cuántos elementos tiene, cuántos ejemplos tiene. Entonces en este caso tiene 20 ejemplos. Entonces aquí me quedan count examples. La otra variable es count params, entonces me va a contar cuántas columnas tiene. En este caso observamos aquí que tengo 1, 2, 3, 4, 5, pero en realidad me va a contar esta columna también. Entonces me va a contar 6 columnas. Esta que ya dije que nunca se usa en el tipo de vista reporte, así como lo estamos viendo. Esta que simplemente es para mostrar el número del ejemplo y ya estos son los datos. Entonces yo ¿qué hago acá? Lo que hago es restarle 2 sabiendo que una que no se usa y la otra es para mostrar el número del ejemplo. También hago la aclaración aquí que no todo lo que vamos a hacer va a quedar en un list view. Digamos que esta es una de las funcionalidades que va a tener este archivo. Tal vez haya otras formas de representar y de ahí también vamos a ver cómo guardamos y que quede con esta misma estructura, ya sea con esta o con esta estructura. Entonces vamos a hacer aquí el primer ciclo que es para leer el encabezado del list view. Entonces el list view aquí tiene x1, x2, x3 y t. Vamos a olvidarnos de esta columna. Para eso entonces hago un ciclo de 1 hasta el número de columnas menos 2. Aquí me lee el número de columnas, perdón, aquí le voy a restar 2, ya expliqué la razón por la cual se hace. Y esta variable de ejemplos, inclusive que aquí debería iniciarla en vacío. Entonces es vacío más el caption de cada una de esas columnas. Entonces aquí me recibe x1 y aquí le concateno un punto y coma. ¿Por qué lo hago aquí? Porque si lo hago aquí directamente sin esta condición, aquí al final me va a crear un punto y coma y entonces el string list va a detectar que aquí hay un elemento vacío y yo no puedo hacer eso. Inclusive creo que esto es un error. Este es un error que yo estoy dejando ahí. Tengo que organizarlo entonces. No puedo dejar ese punto y coma al final. Para eso es esta condición. Si i es diferente de count params menos 2, entonces al ejemplo le concateno el punto y coma. Si no, no. Una vez que ya termine de recorrer el ciclo, de contar aquí x1, x2, x3 y t, lo que hace es almacenar esta string en el archivo file CSV. Es decir, que me agrega esta línea. Un string list es un archivo de texto que me agrega línea por línea. Yo lo que hice fue construir con ese ciclo esta primera línea para agregarla. Después viene este otro ciclo que es para construir cada una de estas líneas, la 3, la 4, la 5, etc. ¿Cómo se construye? Bueno, también entonces, para ir de 1 hasta la cantidad de ejemplos. ¿Cuántos ejemplos tengo? Tengo 20. Y se le agrega una fila más con el encabezado. Entonces aquí él me cuenta los ejemplos obteniendo la cantidad del list view. E inicializa ejemplos en vacío y luego hace un ciclo de 1 hasta la cantidad de parámetros menos 2. Cantidad de parámetros o de columnas que me cuenta aquí son 6. 6 menos 2, 4. Entonces empieza a hacer la misma concatenación, pero en este caso ya toma el list view, los ítems, o sea cada fila me va a leer el i-1 porque el list view siempre arranca en la posición 0. Como estoy arrancando en el ejemplo supuestamente 1, tengo que restarle
S1, 1 menos 1, 0, arranca en la posición 0. Y este subítems hace las veces de las columnas. Entonces acá él me está contando, está la columna 0, luego está la columna 1, 2, 3 y 4. Por eso es que J sí empieza en 1, porque a mí no me interesa la columna del número, me interesa la columna donde ya están las calificaciones en este caso. Así es que concateno esto, y aquí es donde estoy pensando por qué aparece este punto y coma al final, que no debería aparecer ahí. Está, por ejemplo, 1,1, 2,4, 3,8, 0 y no debería aparecer esto. Entonces la condición es que si J es diferente de count examples, claro, esto no es count, esto es comparance. Entonces agregué esto, ya con esto se arregla el problema. Si J es diferente en este caso sería 6 menos 2, 4. Si J es diferente de 4, entonces concatena el punto y coma, si no, al final no lo pone. O en otras palabras, cuando llegue al final del ciclo, no le ponga punto y coma. Es el resumen de esta condición. Una vez que con este ciclo construya toda esta fila, me lo va a agregar al archivo de CSV. Me lo agrega al archivo y después de que termina estos dos ciclos, lo único que hace es file csv. Guardar archivo y le pasamos el nombre e inclusive podemos hacer esto, .free. Así es que vamos a guardar. Entonces cuando yo vengo aquí y creo esta variable lista de ejemplos y la llamo aquí en guardar, vamos a ir aquí para ir más rápido. Entonces con una sola línea estoy guardando todo ese archivo. Le paso el list view y le paso esto. Vamos a ejecutar y vamos a guardar de nuevo a ver si corrigió lo del punto y coma. Entonces generar ejemplos, guardar como CSV, selecciono este y lo miramos aquí. Bueno, no sé, creo que lo guardé solo como ejemplo, así. Entonces ya no le pone el punto y coma. Vamos a guardar también como el archivo 1, ejemplo 1. Lo leemos acá y ya no le pone el punto y coma. Listo, ahorita vamos con el guardar el archivo ini. Entonces vamos aquí, guardar como ini file, y este tiene casi el mismo trabajo. Vamos a mirar otra vez lo de las sesiones y lo de las variables. Bueno, ¿qué pasó aquí? Tengo que crear una sesión para la configuración, otra sesión para los headings y ya las otras sesiones para los ejemplos. Para eso tengo que crear unas constantes aquí, después de la definición de la clase, constantes que las llamé S de sesión y V de variable. Entonces tengo S-set que es para la configuración, S-ejemplo para el ejemplo. Aquí le pongo un guión bajo. Lo puedo o no lo puedo poner, ya como cada uno vea mejor. El S-headings es para el encabezado de los headings o la sesión de headings. La variable heading, que no tiene S, que es para crear cada uno de los encabezados o los caption. Cantidad de ejemplos, cantidad de parámetros, el bparam y el bdesired output, que esta es la salida deseada. Con esas constantes, entonces aquí en guardar como ini-file, yo las necesito para, digamos, aclarar o hacer más fácil el guardado del ini-file. ¿Cómo inicia esto? Creo una variable de tipo file ini, que es de ini-file, tipo tinifile. Creo las mismas variables que en el CSV, el ij, count examples y comparance. Pero extra creo sección o section variable de tipo string y un value de tipo real para obtener el número real que voy a almacenar en el ini-file. Empiezo creando el ini-file, entonces ini-file.create, tengo que pasarle el nombre del archivo. Este no es como el CSV que lo pongo al final y lo guardo, este hay que crearlo desde el inicio para que empiece a escribir sobre el archivo. Obtengo el número de ejemplos,
obteniendo la cantidad de elementos que hay en el list view. Obtengo el número de parámetros obteniendo la cantidad de columnas que hay en el list view menos 2. Aquí ya voy a hacer el cálculo de una vez con el menos 2. Y empiezo con la escritura de la configuración. ¿Cómo se hace? File_ini.writeInteger. Esto es un método propio del ini_file de esta clase. WriteInteger, entonces tengo que pasarle 3 parámetros: el nombre de la sesión, el nombre de la variable y el valor, así como ustedes los ven aquí: el nombre de la sesión, el nombre de la variable y el valor. Y ese método viene y construye esto que ustedes ven aquí. El segundo caso es, bueno, la segunda asignación es FileIni.writeInteger. Estoy escribiendo un entero, el nombre de la sesión, el nombre de la variable y el valor, y así me crea el número 4. Luego viene guardar los headings o el encabezado. Entonces, ¿qué hago? De 1 hasta la cantidad de parámetros, que en este caso ya viene configurado como 4 porque aquí le resté 2. FileIni. Como quiero escribir un string, que esto es un string, write string. Le paso el encabezado, que es ese headings, o sea, este headings. Recuerde que esas son las constantes. La variable es bHeading, que en este caso solo me muestra heading, y le voy a concatenar el número i que es del ciclo para que me cree heading 1, heading 2, heading 3, heading 4 y así los que sean necesarios. Y de ahí del list view voy a obtener la columna, pongámonos aquí mejor. Por ejemplo, la columna 1 obtengo el caption 1, el caption 2, el caption 3 y el caption 4. Así es que me va a crear o me va a almacenar en ese archivo los headings. Luego vienen los ciclos muy similares al anterior, de i igual a 1 hasta com_examples y de j igual a 1 hasta comparams-1. Aquí lo hago hasta comparams-1 porque resulta que yo tengo que guardar este valor con una variable diferente que se llama desiredOutput. Entonces lo que yo hago es que ya no lo hago hasta 4, sino que lo hago hasta 3 restándole 1. Y como por comodidad yo creo estas 3 variables aquí, las gestiono para que no se vea tan largo aquí este método de writeFloat. Que yo puedo escribir todo esto aquí adentro y queda larguísimo, pero me gusta como desglosar el código. En la variable section, entonces escribo s example más into string i. Eso quiere decir esto, example_1. El into string es este, 1, 2, 3, 4. La variable es esta de aquí, paran, pero entonces yo le agrego también el into string j. Porque j es la que me está contando los parámetros. Me crea paran 1, paran 2 y paran 3. El valor entonces lo tengo del list view, buscando en cada uno de los ítems en la columna j-1. Porque como en la columna j, perdón, porque j entonces me contaría columna 1, columna 2, columna 3, solo hasta la columna 3. J arranca en 1. Cuando ya tengo esto configurado, simplemente escribo FileIni.writeFloat section, variable, value. Con esto lo que hago es ya empezar a escribir cada una de estas sesiones. Ejemplo 1, ejemplo 2, así sucesivamente. Ahora hago esto mismo, pero en la variable ahorita va a ser bDesired o desired, bueno, no sé cómo se pronuncia, output, que es la salida deseada. Con eso creo este elemento y así tengo el ejemplo completo. Una vez termina el ciclo, simplemente digo FileIni.free y él ya queda guardado. Esos son los dos eventos, los dos métodos, perdón, para guardar. ¿Cómo se utiliza aquí? Entonces tenemos simplemente en el ini lista ejemplos.sayAxIniFile y ya me guarda entonces dos tipos de archivos. Creo que voy a parar el video aquí y sigo con la parte número 2 para que no sea tan extenso el video.
y ya explico cómo leer. Ya hicimos la parte de guardar, sigue cómo leer.